digamos que en el semillero de inflexiones fenomenológicas lo que estamos proponiendo es un encuentro mensual. Digamos que tendríamos un encuentro mensual y también digamos que, claro, la participación en eventos es muy importante porque creemos que los participantes del semillero pues van a participar activamente en actividad académica, ¿sí? Pero pues digamos que una participación, digamos, en el periodo académico que te encuentres cursando sería suficiente. Pero bueno, digamos que todavía queda al criterio, si está interesada, podría pues digamos confirmarlo de pronto al final de la sesión del día de hoy. Pero la idea es que si tengamos un grupito, conformemos un grupo de interesados en la fenomenología y profundicemos en esta disciplina filosófica que es muy profunda, muy amplia, muy rica y que, digamos, como nosotros buscamos un poco presentar la propuesta es tratar de ser lo más flexibles temáticamente incluso, porque pues yo soy de la idea de que la filosofía, y creo que esa también es la idea de la filosofía de la UNAD, es tratar de buscar que la filosofía se piense en la temporalidad, se piense en las problemáticas del hombre contemporáneo, sus prácticas, sus realidades. En ese sentido, pues pensamos que una fenomenología de la técnica, por ejemplo, como lo podemos haber de pronto trabajado con Martín Heidegger y su libro La pregunta por la técnica, es un ejemplo, ¿no? Pero también puede haber fenomenología, no qué sé yo, de la muerte, fenomenología del amor, de la amistad. Ese tipo de ejercicios filosóficos son los que a mí me interesan mucho que se puedan desarrollar en el semillero de investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue en pie la propuesta y en caso dado, pues estamos un poco a la expectativa de tu participación. Tú lo consideres a bien. Muy bien. De momento, pues muchas gracias, compañeros. Ya tenemos a Valeria, Miguel Andrés, Javier Alfonso. Les agradezco su cumplimiento, los deseos de estar en este ejercicio académico que se denomina CIPAS. Básicamente, pues este ejercicio académico busca afianzar conocimientos, busca crear todavía un lazo de familiaridad entre ustedes y mi persona, el curso, conocerlos un poco más en su proceso académico. Ya vamos para la tercera, cuarta fase evaluativa, si no estoy mal. Entonces, digamos que a mí me gustaría conocer de momento sus impresiones sobre qué les ha parecido hasta el momento el curso, digamos que qué aprendizajes han adquirido, cómo han visto un poco el ejercicio, qué les ha parecido la presentación virtual del curso. Vamos, si ustedes gustan, podemos empezar por ahí. Antes de que yo inicie pues con mi tema, les había propuesto en la invitación que les hice por correo electrónico sobre la guerra es un duelo amplificado, sobre fenomenología y afectos en tiempos violentos. Pero, digamos, antes de empezar, quisiera como que conversáramos un poco sobre esto, sobre qué les ha parecido el curso hasta el momento y en todos sus aspectos, cuáles han sido como los elementos positivos, también hablemos de los negativos, cómo se ha sentido usted en el curso, siente que se ha aprendido, que las lecturas han sido lecturas formadoras o al contrario, lecturas complejas y difíciles, que también la fenomenología es un territorio empantanoso, o sea, puede ocurrir, o que la fenomenología es un terreno llano donde uno puede cabalgar y puede enrutarse y conocer. Entonces, empezamos por ahí, ya que están, digamos, a Valeria, Miguel y Javier. Bueno, entonces si quiere arranco yo. Claro, Eh, Javier, adelante. bueno, pues no, realmente debo decir que es una materia que me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho. Las lecturas son bien densas, honestamente, son de esas que toca leer varias veces los párrafos para llegar a creer que entiende uno, lo cual muchas veces quedo con la duda. Pues autores como Heidegger definitivamente son bien densos. Y digamos que lo que me gustaría digamos, proponer o dar como realimentación es
mm, queda uno con la impresión de lo que lee, de que adquirió cierto conocimiento, que lo tiene o que entendió. Pero yo no sé si es así o no. O sea, ¿cómo podría haber una manera en la que se pudiera discutir las lecturas, no sé, como esos talleres de lectura o algo así por el estilo, donde uno pudiera realmente compartir lo que cree que entendió, lo que entendieron los otros y hacer como ese ejercicio mucho más enriquecedor, ¿no? Que no se quede uno solo simplemente con lo que entendió, y de pronto con un par de comentarios, de pronto suyo, de pronto de algún compañero, pero digamos que yo pensaría que se podría enriquecer mucho más con algo así, ¿no? Como con sitios o espacios no formales de la universidad, pero sí de discusión de las lecturas. Muchas gracias, Javier Alfonso, por esa propuesta. Claramente, yo acojo su idea, como la tengo aquí ya consignada para un próximo ejercicio. Posiblemente lo hagamos de pronto en el tercer CIPAS, podemos hacer un ejercicio de lectura. Lo que pasa es que lo que usted propone me recuerda un poco la Edad Media. En la Edad Media había unos señores que se llamaban los anagnostes, que eran los esclavos de la lectura, pero los anagnostes, digamos, eran casi unos religiosos que vivían esclavos a la lectura, y de hecho la lectura en la Edad Media fue toda una institución, una disciplina de ordenamiento de mentes y de sociedades. Realmente que lo que usted propone pues es más un asunto más pedagógico, más de, oiga, ¿será que lo que yo estoy entendiendo será? Me parece muy sensato lo que usted dice, y le agradezco lo que usted me dice porque efectivamente podemos explorarlo en el último ciclo, posiblemente podamos explorar algunos de los textos cuando estemos viendo ese momento valorativo, creo que es el cuarto, no estoy mal. De todas maneras, usted pudiera apreciar, en el anterior momento evaluativo estuvimos mirando a Sartre, y si ustedes tuvieron la oportunidad de leer a Sartre, esa es una fenomenología muy sencilla, muy diferente a Heidegger, claramente. Lo interesante de la fenomenología, creo yo, es que, digamos que los filósofos tienen sus propias maneras de comunicar su pensamiento. Entonces, es un trabajo muy personal. En ese sentido, la filosofía y sobre todo la fenomenología, tiene mucho personalidad, construir la personalidad filosófica. Es que en filosofía nos interesa sobre todo descubrir la voz interior. La voz de Javier, la voz de Miguel, la voz de Valeria, la voz de Edwin es muy distinta. Entonces, en esa diversidad, digamos que la formación filosófica se enriquece. Pero me gusta mucho su apreciación y la va a tener presente, seguramente por tener citas, que fue una lectura casi medieval, pues en el sentido de que vamos a seguir un texto y lo vamos a analizar. Claramente, me gusta esa idea y bueno, podemos proponer un círculo de palabras alrededor de ese ejercicio. Muy bien, lo tenemos presente. Me gusta que reconozca que hay densidad en la complejidad de las lecturas y la filosofía tiene mucho de eso, de complejidad, densidad. Y buscamos de alguna manera entrenar mentes complejas, ¿no? Creo que la fenomenología tiene esa cualidad de entrenar mentes complejas. No leímos a Husserl, de hecho, puedo asegurar que hay fenomenologías más complejas, de las más complejas la de Husserl. No, mire, le recomiendo que se mire, por ejemplo, un librito como Investigaciones Lógicas de Husserl. Es inaccesible, hermano. Eso es durísimo. Entonces, claro, hay dificultades duras en la fenomenología, pero lo que nos interesa sobre todo es rescatar de la fenomenología lecturas actuales sobre nuestras problemáticas, que es lo que yo pretendo el día de hoy mostrarles, que efectivamente a través de la fenomenología podemos hacer una lectura de situaciones muy concretas, y la que estamos viviendo en este momento en el mundo, la guerra, la cual nosotros en Colombia pues, no somos desconocedores de esa realidad, porque nosotros somos una sociedad que venimos de la guerra. Aún hay digamos, tendencias políticas que quieren que se mantenga ese status quo, ¿no? Pero pues claramente que empezar la guerra fenomenológica tiene unas implicaciones muy interesantes en la formación. Miguel Andrés, tienes la palabra. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, bien. Bueno. De pronto, Juan Sebastián, sí lo estamos escuchando un poco con eco. No sé si los demás tenían la misma sensación. Sí, al profesor Juan Sebastián se le escucha como con retraso el audio. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra CIPAS. Yo sí quiero comentarles una experiencia muy chévere que tuve en estas dos fases que llevamos de evaluación, y ha sido el aprendizaje de la siguiente idea: divorciar al autor de la obra. Cuando yo empecé a leer a Heidegger, yo empecé a notar que yo toda la vida había pensado muy similar a lo que él plantea, a la forma en la que experimentamos la realidad. Yo vi mi pensamiento muy reflejado en el de él, simplemente yo nunca lo había puesto en esas palabras, y sí, lo que dijo el compañero Javier es cierto, es difícil de leerlo, Ser y Tiempo me está costando muchísimo pero resulta que después, investigando más sobre el personaje, descubrí que él, pues, aparte de toda su historia con el nazismo, que es aparte, él sí era bastante racista, desde el punto de vista que él sí pensaba que el pensamiento superior y que la filosofía solamente se podía hacer en alemán y en griego antiguo. Y por eso es que su texto es tan enrevesado, porque el alemán se presta para crear nuevas palabras juntando unas con otras, y que en el español o en el inglés o en otros idiomas necesitas 4, 5, 8 palabras para expresar esa misma idea. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que, de todas formas, uno es la persona y otro es el pensamiento del filósofo. Luego de aprender mucho del contexto de la vida de Heidegger, empecé a ver muchas de las falacias de las cuales a él se le acusan en su texto, empecé a verlas, empecé a notarlas. Y entonces, realmente, pues no estoy diciendo que ya lo haya entendido todo, pero para mí, digamos que en este proceso de crear mi idea, de lo que he aprendido de la filosofía, es que yo básicamente de Heidegger tomo muy poco, prefiero lo que dice Sartre, pero es que Sartre inmediatamente a mí me devuelve al nihilismo de Nietzsche. Entonces, creo que ahí nos damos cuenta que muchas veces la filosofía nos están contando la misma historia con diferentes personajes, con diferentes argumentos, pero a la hora de la verdad pareciera que estábamos dándole vueltas a la misma idea. Por mucho que a la fenomenología se le celebra como una nueva forma de hacer filosofía, creo que al final termina siendo una vuelta en círculo hacia el objetivo del superhombre, del nihilismo clásico que plantea Nietzsche. Entonces creo que ese ha sido hasta ahora, digamos, que el conocimiento que yo he ido absorbiendo de todo el tema que hemos trabajado en la filosofía. Sé que me falta mucho y quizás estoy revolviendo manzanas con peras, pero como les digo, cada uno va analizando el texto, lo va desmenuzando de acuerdo a sus propias experiencias y a su propio conocimiento, que es exactamente lo que nos dice Heidegger. Entonces tenemos que hacer fenomenología para poder aprender fenomenología. Entonces, sí, estamos ahí como en una vuelta inacabable en el conocimiento. Esa ha sido mi experiencia hasta ahora en el curso, compañeros. Gracias. Interesante, Miguel Andrés, esa apreciación que usted hace, la comparto absolutamente. Recordar que Husserl decía, los comentadores y los estudiosos de Husserl decían, la fenomenología es la ciencia inacabada. Una cosa interesante que tiene la fenomenología es que nos devuelve la idea de que la filosofía es un saber para principiantes. En ese sentido, la fenomenología y la metafísica se parecen, porque mientras que la metafísica tematiza el concepto del ser, y el concepto del ser pues es inabarcable, es absolutamente infinito. Entonces, en ese sentido, es un campo de estudio tan amplio
no basta un concepto para decir qué es el ser. Entonces, los metafísicos clásicos se rasgaron las vestiduras tratando de saber qué es el ser. Entonces Aristóteles la llamó la sustancia, Platón la llamó la idea. Los escolásticos continuaron, los de la filosofía medieval continuaron con el esfuerzo de tratar de saber qué es el ser, lo nombraron de diferentes maneras hasta que llegó Descartes y dijo, no, es sujeto. La fenomenología hace parte también de ese bucle filosófico que viene desde Aristóteles, desde los antiguos, tratando de saber qué es el ser. Solo que la fenomenología lo llama una cosa diferente que es el fenómeno. Fenómeno. Heidegger lo va a complejizar todavía al decir que no es el fenómeno, es el Dasein. Entonces resulta que Heidegger va a convertir la fenomenología en metafísica. Y cuando yo les propuse Heidegger, era un poco mostrándoles que la fenomenología tiene giros, de cambios, de maneras de pensarse el fenómeno, lo hacen mucho más interesante y más complejo. Yo creo que la filosofía sea como una especie de, la fenomenología, una especie de trompo que rueda sobre sí mismo y en algún momento se cae, puede que aparezca un poco la figura siniestra del nihilismo, toca la puerta, como dice Nietzsche, creo que es en el Anticristo, no estoy mal, o Zaratustra, no estoy mal. Y entonces, claramente escape hacia la nada, que propone Sartre, está en Heidegger también, es un asunto metafísico y fenomenológico, ¿no? Dos cosas. Creo que de pronto estos autores nos desbordan ya con esa idea de caer en la nada, pero ese caer en la nada, digamos en el caso de Sartre y del texto en específico que yo les invité a leer, del existencialismo es un humanismo que es más una carta, es un tratado filosófico, es una carta que trata de escapar del nihilismo. Recuerden ustedes que Sartre piensa que el existencialismo es un humanismo, pero es un humanismo en el sentido de que el ser humano hace conciencia radical de que hay que partir de la nada. No gratuito, yo les propuse en el foro de cuento del hombre muerto, Quiroga. Ese cuento especial, creo yo, les da a ustedes una idea profunda de lo que significa pensar la nada y partir de la nada. Entonces, en la filosofía estamos entre el ser y la nada, ¿cierto? Y yo creo que como lo piensa de pronto Sartre, la nada es una forma que tenemos los seres humanos para escapar de ella y levantarnos como un proyecto, un concepto sartriano que aparece en ese texto del existencialismo humanismo, es que viene de Husserl. La idea del yo como proyecto es Husserl. Eso toma también Heidegger. Todos estos beben de Husserl. Husserl es la fuente, el abrevadero. Resulta que Husserl piensa que el yo es proyecto, el yo no está acabado, ya está en proceso de elaboración. Me parece muy interesante. La fenomenología piensa que el sujeto es un ser inacabado. La filosofía en ese sentido también está inacabada. Nos quiere compartir su testimonio. Profe, si me permite un comentario ahí de lo que usted acaba de decir de la fenomenología inacabada, y es que pues básicamente la idea de Heidegger era escribir, creo que eran 4 o 5 libros y pues solamente escribió el primero, entonces el resto de la fenomenología nos ha tocado al resto seguirla haciendo, nos quedamos con el primer volumen de lo que nunca supimos realmente para dónde va Heidegger, ¿sí? Porque él se quedó en en su primer libro que fue Ser y Tiempo, pero nunca terminó de escribir el resto de su obra, entonces todo se quedó ahí como en el aire y fueron sus discípulos y bueno, discípulos no, sino sus estudiantes, aquellos los que básicamente desarrollaron cada uno su versión. Entonces es lo que yo decía hace un momento, hay que hacer fenomenología para estudiar fenomenología, porque todo está condicionado a lo poco o lo mucho que somos capaces de experimentar. Bien, Miguel, yo estoy de acuerdo con esa idea tuya y claramente le pasó a Husserl también. Husserliana se acabó de publicar hace unos cuantos años, toda la obra de Husserl.
Yo era de los que pensaba que el filósofo que publica mucho es un mal filósofo. Entonces él guardaba todo eso en un baúl. Creo que fueron los franciscanos. De haberse muerto Husserl, les descubrieron todos los manuscritos de Husserl, lo escribía a mano, y tenía un archivo gigante. Yo creo que estos filósofos tienen como esa tendencia, como la filosofía contemporánea tiene esa tendencia, ¿no? De pensar en proyectos, que está acabado, que no existe. La gran diferencia es en la filosofía moderna. La filosofía moderna tiene una intencionalidad sistemática. Está expresada en filosofías como las de Kant, las del idealismo alemán, Hegel, etc. Pero ya en la filosofía contemporánea y desde la fenomenología, esa idea de sistema desaparece. Es lo que hay, son como unos ejercicios, aproximaciones. La filosofía se vuelve eso, un proyecto inacabado. Eso es lo interesante de la fenomenología, que es una cantera para que nosotros, de alguna manera, abrevemos o sigamos el proyecto fenomenológico. Por eso Husserl habla de la crisis de las ciencias europeas, que el filósofo es funcionario de la humanidad, concepto de Husserl. Y el funcionario de la humanidad, pues es ni más ni menos que el imperativo categórico kantiano, la idea del superhombre, el Übermensch heideggeriano, nietzscheano, y la idea también de Sartre, el hombre como proyecto de vida. Estas cosas son muy importantes en todo tiempos de guerra. Es el compromiso del filósofo como funcionario de la humanidad. Gracias, Miguel. Pierre. ¿Qué nos puede decir Edwin, Mauricio? Experiencia, estudio de la fenomenología. Profe, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hermanito, lo escuchamos bien. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Sí, Hermano, bien. aquí le estamos escuchando. Listo. Eh, bueno, primero buenas noches a todos. La verdad, la experiencia para mí fue bastante constructiva. Lo que ustedes han ido diciendo, pues también representa como ese proceso de seguir construyendo ese conocimiento, ¿no? Sobre la fenomenología y todo lo que encierra la filosofía en sí. Eh, Primero, bueno, la experiencia leer los libros, un poco complicado para mí, la verdad, eh, pero ha sido muy interesante y retador, ¿sí? Porque pues, a la final entender grandes filósofos no es tan fácil que digamos. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría aportar más o menos lo que yo considero que significa para mí la filosofía en estos momentos y también apoyándome de lo que ustedes dicho en este proceso dialógico y es que a la final, pues independientemente si esta perspectiva de pronto toca subjetividades o perspectivas individuales, para mí la filosofía bajo todos estos conceptos que ha sido importante y es necesaria, sí, porque es un saber que le ayuda a uno a filosofar, ¿sí? Les lleva a uno al acto de filosofar, pero en sí para mí siguen siendo teorías basadas obviamente bajo los procesos fenomenológicos de cada autor. Es decir, por ejemplo, Heidegger, Hegel, proponen, Husserl y Heidegger proponen sus fenomenologías, pero basadas, ¿sí? En sus propias vivencias. Entonces, para mí la filosofía, en últimos términos, significa hacer cada uno su propia fenomenología, porque si no, lo que dice Miguel, vamos a terminar en un bucle y seguimos como un poco imitando lo que tanto critica la filosofía, que es como ese proceso metodológico, objetivo de la ciencia. Y prácticamente la filosofía termina siendo ciencia también, ¿no? Porque todos los autores empiezan
a citar, a crear sus propias filosofías, a crear una verdad universal, que se convierte a lo último en una corriente filosófica, como la fenomenología, el nihilismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este proceso de estudiar la fenomenología me ha ayudado bastante, pues para entender un poco eso, ¿no? Cada uno es dueño de su propio vivir y de su mundo de vida. Entonces, bajo las decisiones que cada quien toma, pues uno va creando ese proceso filosófico, ¿no? Ese, ese proceso de vivir. Entonces, pues esa fue mi experiencia y pues ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, Jessy, por sus palabras. Gratifica mucho saber que la fenomenología ha sido un lugar interesante para tratar de buscar su sentido en la formación filosófica. Bueno, y claramente, vemos que el filósofo es un amigo de la teoría, teorein, que eso quiere decir que busca el camino. Y digamos que una de las particularidades de la filosofía es que convierte la teoría en una forma de vida. ¿No? La teoría está ya en abstracto, la filosofía es una forma de vida. Entonces, todos estos filósofos que estamos leyendo, todos encarnaron una nueva vida. Para algunos les será muy cuestionable, que no sé si Heidegger nazi. A otros digan, no, Sartre hizo parte de la resistencia francesa. ¿Cómo así? Bueno, hay motivos filosóficos que tienen estas decisiones de vida personales. Husserl dejó las matemáticas y se volvió filósofo. ¿Por qué? Si las matemáticas es un saber exacto, ¿qué tendría que pasar? Un saber de incertidumbres y de tanto condiciones. Entonces, no es que la filosofía sea una abstracción de la realidad, es que la filosofía propone como una apuesta de radical de modo de vida. Tiene unas implicaciones políticas notables, claramente. Mauricio, ¿qué nos quiere decir algo? Profe, qué Buenas pena, se noches. le sigue escuchando mucho eco. Qué pena, Mauricio. Claro, tranquilo. ¿Me escuchan bien ahí? Ya, Ahora sí. bueno. Perfecto. Gracias, Mauricio, adelante. Bueno, pues en principio yo creo que la fenomenología, el acercamiento a la fenomenología me ha ayudado por lo menos a comprender algunos problemas acerca de los debates que hay contemporáneos, por lo menos acerca del arte, ¿no? O sea, que un acercamiento fenomenológico a las discusiones sobre lo que es arte o no es arte creo que sería lo más acertado, porque se están buscando definiciones sobre lo que es arte, sobre criterios puramente objetivos y casi científicos. O sea, hay críticos de arte que quieren, bueno, esto es, pues es una apreciación mía y por la cual yo veo que tal vez la fenomenología sería tal vez la disciplina por la cual se pueden llegar a esas definiciones o a esos criterios de decir qué es lo que vale como arte, qué es lo que es valioso, y no por medio de esos criterios que buscan una objetividad, sí, que son como tan hegemónicos. En las discusiones que hay acerca, por lo menos, del arte contemporáneo, que muchas veces es considerado basura, ¿no? Y aunque mucho puede decirse que lo es, pero también no se está dando espacio a una discusión que pretenda buscar qué es lo que siente el que contempla el arte, o sea, la contemplación subjetiva de lo que es el arte. No se le está dando espacio a eso, por lo menos en la crisis de la poesía, ¿no? Con la aparición de la poesía de las redes sociales, muchos dicen que es una poesía vacía, ¿no? Aunque uno a veces la ley, mucha de esa no dice nada, ¿sí? Mucha de esa no dice nada, está solamente repitiendo cosas, eh, eh, ¿cómo les digo? Bueno, que cuando uno se acerca a esos debates o quiere interesarse por ellos, se está siempre viendo que esos debates están buscando criterios casi científicos para definir un arte, cuando el arte rebasa todas esas cosas, ¿no? El arte se sale de esos moldes y de esas cuadrículas que tiene la ciencia o que tienen los criterios objetivos. Entonces yo creo que ese acercamiento veo en la fenomenología esa posibilidad, como por lo menos también con el asunto de la guerra, ¿no? Que las guerras convencionales
se creía que no iban a volver a suceder, y mucho menos en Europa. Veamos lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Es una cosa, pues, que uno ve cuando explota la guerra en Ucrania, uno la ve con pasmo, porque uno dice, bueno, está reventando una guerra donde nunca se la esperaba, porque ya tuvieron 2 experiencias desastrosas que dejaron su huella profundísima, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y uno dice, ¿cómo carajos vuelve a suceder algo así en Europa? Entonces hay un acercamiento, un tratamiento que no se le está dando a eso, porque era una guerra que no se veía posible, que tendría que suceder tal vez en un lugar más atrasado, con ideas mucho más retrógradas que en Europa. Sin embargo, está sucediendo en ese lugar. Entonces creo que el acercamiento a esos temas, o el estudio de esos temas, prescindiendo tal vez de la fenomenología, nos está dejando sin parte de grandes cosas que podemos comprender tal vez a través de ella. Gracias, eso es mi opinión. Muchas gracias, Mauricio. Ha hecho algo muy valioso, tiene que ver con las aplicaciones que tiene esta filosofía, propiamente la fenomenología en un campo como el arte, la estética, el análisis de coyuntura como la guerra. Les voy a presentar un poco, tratar de buscar una forma fenomenológica de entender el fenómeno, el diálogo, por supuesto, con los autores. Entonces me parece muy valioso lo que usted afirma, porque efectivamente el sentido de filosofía aquí en la UNAD es tratar de que la filosofía se convierta en una técnica y en un arte demiúrgico que nos permita entender la realidad social. Y el arte no se escapa de esa realidad social. Claramente hay toda una línea fenomenológica a propósito del arte. Digamos que este curso, digamos, no ofrece tanto esa profundización, pero de pronto, si usted está interesado en el participar en el semillero de inflexiones fenomenológicas, podríamos dedicar un tema a algunos autores que han trabajado el asunto. Los hay, efectivamente, hay unos filósofos que se dedicaron a la fenomenología del arte, en concreto al tema de la experiencia estética. Es un temazo maravilloso, es vecino de filosofía del arte, es vecino de estética, disciplinas filosóficas. Por ahí hay cosas muy valiosas que pensar, sobre todo, como digo, el tema de la experiencia estética. ¿Qué es eso de la experiencia estética? Cómo a través de la experiencia estética podemos tener conocimiento de una realidad profunda. Cómo eso puede formar seres humanos, o deformarlos también. Gracias, Mauricio. Valeria, ¿qué puede contar? Bueno, muy buenas noches a todos. Particularmente, el curso me ha parecido muy interesante. Primero, como ya venía contando al principio, que había dejado la carrera, uno se desencarrila de alguna manera, por decirlo así. Pero a medida de que uno va buscando como una metodología nueva, particularmente este es uno de los cursos que más me gusta. Es el curso en el que me he dedicado más en la parte investigativa, porque aparte de estar estudiando filosofía, yo soy docente básica primaria, y yo todo lo que tenga que ver con filosofía, yo se los enseño a mis niños. Y hoy día, pues, estoy muy orgullosa de que puedo decir que un niño de 5 años puede, pues, llegar a criticar textos filosóficos. Y, pues, igualmente cuando yo estoy me dediqué al trabajo hermenéutico, la pregunta es, ¿cómo voy a relacionar estos 3 textos a mi criterio y opinión propia? Porque sí, independientemente de que a nosotros nos den unas teorías, nos den unos textos, uno también tiene que crear su propio criterio. Las opiniones de cada persona es individual, pero al igual vamos a ir a encontrar un punto de equilibrio. Es en lo que, por ejemplo, en la materia de fundamentos, hay algo que se llama en oferta y demanda, hay algo que se llama equilibrio. Entre nosotros, los que estamos estudiando filosofía, como también los filósofos, va a haber diserción continua, pero como al igual vamos a estar de acuerdo en algunas opiniones del otro.
Y ahora, ¿cómo puedo yo entender? Estoy tratando de entenderla y es en la manera en que yo me cuestiono preguntas. Yo en el foro dije, la manera en la que estoy trabajando es por medio de preguntas. Pues a medida que voy leyendo, voy formulando una pregunta. Esa pregunta me va a abarcar una respuesta o una respuesta lo más aproximada posible, porque las respuestas no son absolutas. Eso es algo que he aprendido en mis 7 años de experiencia como docente, de que las verdades no son absolutas ni las respuestas son totalmente absolutas. Y uno se dedica con esa incertidumbre a llegar por lo menos a la verdad más certera. Entonces, con lo que decía, por ejemplo, el compañero, que la poesía ha dejado de ser, pues prácticamente ya poesía. Pues sí, con los avances tecnológicos ya se le está dando más prioridad a que aprendan más tecnología, a que un estudiante lea. Y ayer me estaba preguntando lo mismo. Vamos a llegar a un punto, o ya estamos llegando a un punto, en que una persona ya no lee ni siquiera 2 páginas de un texto. Y yo todos los días aquí en mi trabajo, porque acabo de salir de trabajar, todos los días mis niños tienen que leer algo. Todos los días aprenden algo, ya sea de Tutankamón, de Cleopatra, de lo que sea. Les estoy enseñando. Hoy les puse un texto de Sopo y la niña me dijo, encantada, esto es lo más lindo que yo he podido leer en mi vida. Y empiezan a preguntarme, señor, pero esto cómo puede ser así, señor, esto cómo es así, generándole esa incertidumbre. Entonces, digamos que yo les dije, y si ustedes supieran que me leí tal texto y me generó esto y esto y esto, y me preguntan, profe, ¿y algún día lo vamos a poder leer? Considero que sí, lo pueden leer. Incluso tengo un cuento que el profesor me envió, lo voy a imprimir para que ustedes lo lean. Entonces, yo prácticamente estudiando la carrera, yo lo que más quiero es podérselo transmitir a alguien más. Que estos conocimientos que yo estoy teniendo ahora, podérselo transmitir a mis niños, porque las nuevas generaciones tienen que estar enriquecidas. No simplemente es un aparato tecnológico y venir ahí, vamos a buscar qué es esto. No, la idea es que ellos también empiecen a que la mente a su cerebro, que puedan desarrollar su capacidad en todos los sentidos de la palabra, que puedan ser críticos, argumentativos, puedan decir sí y no, por qué, y puedan argumentar y validar su respuesta. Porque para eso estamos, porque ellos prácticamente pues son el futuro, ya nosotros estamos aquí y ellos van a seguir adelante. Y si uno, por ejemplo, yo me siento en esa responsabilidad como docente de que si yo no soy capaz de enseñarle lo que realmente vale, ¿quién más se los va a poder enseñar? Entonces, digamos que cuando me dediqué a leer el cuento de Quiroga, yo empecé, el machete representa su vida, como al decir así que también puede hacer una disociación de la vida material, como que se chocan entre ellos. Entonces, uno como que analiza todo lo que uno lee y lo coloca también como parte de su vida. Lo hace hasta propio y a la vez como que uno como que critica también, como que es un pensamiento de alguna manera disruptivo. Entonces, prácticamente volver a estudiar me ha servido mucho porque pues les puedo enseñar algo nuevo, algo mejor, estoy más preparada. Muchas gracias, Valeria, por tu testimonio valioso, interesante que involucres tu actividad profesional con esta formación en filosofía, que a todas luces pues es esclarecedora y te orienta en tu práctica pedagógica. Esto considero que es absolutamente relevante y bien que utilices los elementos del curso para que los uses en tus clases con tus niños, creo que es algo a admirar. Bueno, para eso estamos, para que también alimenten esos ejercicios profesionales que ustedes llevan a cabo en sus clases. Juan Esteban, ¿nos cuentas tú?
Buenas noches para todos. Bueno, desafortunadamente llegué un poco tarde por cuestiones laborales. No sé si me podrías repetir la pregunta, estimado profesor. Pues vi o escuché que estaban dando más o menos como una perspectiva desde lo fenomenológico de el aporte a cada uno de sus vidas, o no sé si malinterpreté. No, mira, Juan Esteban, lo que estamos tratando de averiguar es cuál ha sido como la percepción del curso, o sea, lo que va corrido un poco del proceso formativo, cómo lo has apropiado, qué te ha dicho tu proceso formativo en la UNAD. Básicamente eso, cuáles han sido como las experiencias de lectura también, con las obras, los autores. Perfecto. Bueno, pues en primera medida, como, pues como comentan algunos de los compañeros, este curso le da a uno, digamos, una ambientación muy interesante en algunos textos que son de reflexión y que lo adentran a uno, digamos, en todo el tema de la fenomenología. Me gustó mucho leer Husserl, me gustó mucho en Sartre sobre todo, evidenciar pues que el existencialismo no es realmente, digamos, como se pensaba o como se piensa en algunos contextos, un dogmatismo que raya con el extremo, si se puede decir, sino que también tiene una perspectiva muy interesante sobre qué es la vida, sobre la muerte, y también en el texto El muerto, pues fue algo muy interesante hacer esa analogía entre lo que era el fenómeno y el análisis de cada uno de esos elementos que relata el autor, especialmente como esa búsqueda en el destino que representaba el machete, que la vida se va en un momento y pues no se puede hacer nada, que es tan cotidiano la muerte como la vida y que en cualquier momento pues va a suceder. Entonces, digamos que el enriquecimiento que he tenido con este curso ha sido muy interesante y ha complementado muchas de los otros cursos. En estos momentos también que estoy cursando, por ejemplo, filosofía moderna y filosofía del arte, pues también me ha servido para dilucidar muchos conceptos y también para aplicarlos de manera un poco más adecuada. Creería yo que ese sería mi aporte, estimado profesor. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias por ese testimonio. Claramente el cuento era un pretexto para acercarnos un poco a los planteamientos del sentido, el tema del sentido en Heidegger, el tema de la existencia en Sartre y el asunto este de la materialidad en Michel Henry. Aunque yo, digamos, intencioné el análisis de unas preguntas, en algunos pude percibir que sí lograron establecer como unas relaciones intertextuales. Digamos que una de las cosas interesantes que tiene la formación en filosofía es que lo va entrenando a uno como lector, ¿sí? Creo que si un ser humano no tiene la capacidad de leer su realidad, de dialogar con la tradición letrada, pues digamos que tiene algo que le hace falta, hay algo que digamos, un tornillo suelto que hace ruido, digamos, la máquina. Pensando que la máquina somos nosotros, digamos, en términos casi jovenciales. Entonces, digamos que alabo mucho eso, de esa capacidad que quienes lo pudieron hacer, relacionar el cuento con esas posturas filosóficas. Y claramente el cuento tiene una cosa magnífica y es que en un relato breve dice muchísimas cosas. Entonces esa magia que tiene la literatura, y enlazamos con el tema que proponía Mauricio del arte, literatura, y esa magia, ¿no? De decirnos muchas cosas de una forma muy corta y muy cerquita a la imaginación. Entonces, a mí me gustó mucho ese cuento, yo quería compartirlo justamente, pues estábamos abordando el tema de la materialidad, que la fenomenología debería abandonar un poco su compromiso, pensar la conciencia, tal y como lo planteaba Husserl, la actitud filosófica y superar la actitud natural, por ejemplo.
y acercarnos a la materia. ¿Qué significa acercarnos a la materia? Pues descubrir en ese cuento de Quiroga, la muerte viene sin advertirnos nada. Cómo la materialidad está asociada con un machete, por ejemplo, con una naturaleza, con un caballo. Cómo eso configura vida. ¿Sí? Está la materialidad. Y ahí también cerquita está la postura sartreana de la contingencia, la existencia, el abandono. Bien muy heideggeriano eso. Y nuestra vida está en ese arrojo, en esa, como dice Sartre en la carta al existencialismo es un humanismo, el ser, la libertad comienza por afirmarse desde la nada. Pensamiento filosófico y fenomenológico profundo, que efectivamente en el cuento de Quiroga logramos evidenciar qué significa partir de la nada. Es el sentido que tiene la vida humana en medio de una muerte inadvertida, como ir cayendo y que el machete se le entierra a uno en el vientre. Nada. Muerte viene y no lo sabemos. Más de uno tendrá aquí casos, experiencias, familia, vecinos, amigos, cosas semejantes. Ya, a lo mejor cada uno hemos tenido esas experiencias también tales por ese lado. Entonces, ya el cuento era eso, ¿no? Un pretexto para ubicarlos en un escenario concreto, un lugar imaginario muy concreto, es el que recrea Quiroga en el cuento. Creo que hubo éxito en esa comprensión. Me alegra saber que eso les ha dicho mucho. Como es el curso de fenomenología es muy vamos a estar discutivos. Entonces, yo acercarnos un poco al tema del día de hoy y tratando de buscarles un poco cómo la filosofía conecta con asuntos de la vida, muy materiales, casi en términos que hicieran rir la materialidad viva, y digamos, en el tema de la guerra. Y titulé este citas como La guerra es un duelo amplificado de fenomenología y afectos en tiempos violentos. Vamos a ver cómo nos va esta aproximación que yo les hago. Y bueno, entonces, vemos que la fotografía me parece muy diciente. Bien, la fotografía, así como digo, al igual que el cuento de Quiroga, tiene mucho que decirnos, ¿no? Esta es una fotografía de Vietnam, tiempos de la Guerra Fría. Y pues nos muestra a una niña y un niño. Vamos, la guerra se arrecia con los más pequeños, que estamos viendo en este momento con los bombardeos que hace Israel en Palestina. Bueno, ¿qué pensar la guerra? Entonces, hay dos experiencias en el contexto internacional que nos atraviesan: el conflicto Rusia y Ucrania, el conflicto Israel y Palestina. Yo considero que, partiendo de ahí, hay que involucrar la fenomenología a ver qué nos permite pensar. Entonces, ahí la pintura, pues aquí ya entramos al arte, se hace una pintura alusiva a Antígona. Entonces nos preguntamos, ¿ustedes recuerdan la historia de Antígona, esta tragedia griega, clásico de la literatura antigua, escrita por Sófocles? Pues básicamente la tragedia griega, ustedes sabrán, para hayan leído, la tragedia griega es la continuación del mito griego. Y ustedes tengan en cuenta eso, pero vemos que las tragedias terminan por contar las historias de los grandes mitos griegos. En el caso de Antígona, la historia de Edipo. Entonces Antígona es uno de los hijos de Edipo. Y Edipo, vemos que es un personaje bien interesante por la filosofía y por la fenomenología, que este personaje, de alguna manera, es una prueba que la vida humana puede caer en desgracia y tragedia. Eso tiene unas implicaciones fenomenológicas muy serias y muy relevantes al tema este de la guerra. Entonces, la invitación que yo hago es, hay que volver a revisar la tragedia, a mirarla, involucrarla en esto de lo que significa la guerra, cuál es el origen de la guerra. Una pregunta filosófica.
también es una pregunta fenomenológica. Entonces, Antígona es una de las obras clásicas de la literatura universal, y en la tragedia de Sófocles se narra la historia del drama de una mujer de enterarse que su hermano amado, Polinices, muere en batalla a manos de otro de los hermanos, Teocles. Recordemos que son 4 hermanos, ¿no? Antígona, Polinices, Teocles y otra hermana. Viendo el nombre de la otra hermana. Son 4. Antígona es la que sufre por la muerte de Polinices. Ahí ustedes lo ven representado en la pintura cadáver. Teocles pues, es el hermano, está financiado por un personaje bastante siniestro en la historia de Edipo, como en la historia de Antígona, que es León. Entonces, la trama de esta tragedia tiene como origen una desgracia familiar. A esto me refiero con que la guerra es un duelo amplificado. La guerra es un duelo amplificado básicamente porque lo que hace la guerra es de alguna manera acabar con la vida de seres queridos. Cuando la guerra acaba con la vida de seres queridos, entonces decimos que la guerra es un asunto que está, digamos, motivado sobre todo por una venganza, motivado sobre todo por una pérdida de un ser querido, motivado sobre todo por un dolor humano, un fratricidio en este caso. Y bueno, está, digamos, motivada por el dolor, la muerte de su hermano amado. Cuando la guerra vuelve un duelo amplificado es porque el duelo tiene que ver con una experiencia de dolor de ser amado. Así, a nivel familiar. Lo que hace la guerra, digamos, lo que agudiza la guerra es, digamos, los fratricidios, los matricidios, los parricidios, todo eso. La guerra acaba con familias, ¿no? Cuando la guerra acaba con familias, pues ocurre el duelo, surge el duelo. Entonces, en ese sentido, la guerra es, digamos que se hace inclemente porque eso yo creo que está pasando en Palestina. Yo creo que Palestina y Israel es el ejemplo perfecto de esto. En ambos lados han desaparecido seres queridos. Posiblemente los que estén integrando Hamas son perdido familias, hermanas. Posiblemente en Israel los soldados igual. Digamos que la guerra lo que hace es acabar con núcleos familiares. Por eso afirmo que la guerra es un duelo. No. La guerra no es simplemente, digamos, una lucha sistemática de lógicas de guerra, digamos, territorios. Se puede pensar así convencionalmente. Porque en el fondo hay un desgarro humano, ¿no? una violencia interindividual en personas. Eso hace que la guerra no acabe. Es el caso, pues, precisamente Palestina, igual posiblemente el caso Ucrania-Rusia. De hecho, recordemos que uno de los textos que usa para afirmar la guerra en Ucrania es que los ucranianos acabaron con familias rusas, con frontera con Rusia. Fueron casi genocidas. El mismo genocidio que está practicando Israel en Palestina. La trama de esta tragedia tiene como origen una desgracia familiar. El fratricidio es el motivo moral y religioso que hace de Antígona una mujer que busca, de algún modo, la redención, que sus deseos son los de enterrar santamente a su hermano y de este modo darle un final distinto a la continua serie de desdichas que tienen condenado a todo el linaje que se remontan al mal incubado por el padre de todos. ¿Oíste? Que esto sí ya es muy propio de la tragedia griega, y el concepto mismo de tragedia es que tragedia tiene que ver con un mal presagio, con un mal destino. Entonces, digamos que Edipo, claro, Edipo es condenado, está condenado él y su prole. Es muy interesante acá porque fenomenológicamente acá hay un análisis de la peste. Hay un modo de vida que es la peste. La peste significa, digamos, estar signado con un mal. Ese mal se pasa de generación a generación. Digamos, esa es la violencia de la tragedia, ¿no? Como a Edipo le pasó, le pasa a sus hijos, y así sucesivamente de generación en generación. Eso lo que hace es magnificar más la tragedia, la más radical.
Entonces, esta situación de esta historia de Antígona permite pensar un tema filosófico, fondo, también es fenomenológico y es el tema de la ley de los hombres y del dolor humano. El asunto del duelo amplificado. Entonces, vaya el presagio y la peste no cesan ya que Creonte, recordemos que Creonte es el personaje en Antígona, determina un edicto, dice que está prohibido darle santa sepultura al hijo de Edipo que se levantó contra mí, la Polinices. Polinices no pudo ser enterrado santamente. Y eso es lo que, digamos que, ofende a Antígona. Realmente Antígona está ofendida porque el edicto Creonte prohíbe que se pueda hacer santa sepultura de hermano caído. ¿No? Entonces, digamos que los filósofos, y particularmente ha sido Hegel, está en diversas obras, Fenomenología del Espíritu, las lecciones de estética, Hegel utiliza la historia de Antígona para partir de ahí hablar de una ética, en particular el contraste entre la ley y el amor. Claramente que los deseos de Antígona se ven frustrados por cuenta del edicto. Eso trae como consecuencia la confrontación contra Creonte. El dolor de la hermana de Polinices lucha contra la justicia, que se expresa en una formalidad jurídica, la cual, a fin de cuentas, es más que la expresión de la venganza que siente Creonte contra el linaje de Edipo. Una lectura que se puede hacer un poco, digamos, del edicto de Creonte, que recordarán en Edipo, también de Sófocles. Creonte se enemista con Edipo fundamentalmente porque pues, Edipo se acuesta con Yocasta. Y digamos que Creonte tenía intereses con Yocasta. Hay una venganza solapada en venganza. Es un tema muy interesante porque aquí estamos viendo puros afectos, emociones. Y bueno, yo aquí les propongo una pregunta para que se la vayan pensando. Pronto, pues, vamos a interactuar al final de esta charla. Es, ¿cómo se muestra en esta historia la idea según la cual la guerra es un duelo amplificado? En otras palabras, este relato es un clásico de la literatura universal. ¿Cómo podríamos aproximarnos a esta idea que se está proponiendo, que la guerra es un duelo amplificado? Una pregunta que dejo ahí de tintero a quienes quieran abordarla al final de la charla y analizarla un poco. Entonces, esta historia, como les decía, la filosofía echada a mano, como siempre la filosofía pensando en lo literario. Entonces, por ejemplo, Hegel hace la idea de que en la tragedia de Sófocles presenta una perfecta la lucha entre lo popular versus lo estatal. Entonces, claro que en Antígona identificamos una escenificación conflictiva que es el conflicto entre las víctimas y los víctimas. Cuando pensamos que la guerra es un duelo amplificado, inmediatamente tenemos que considerar que hay una dinámica de conflicto, una enemistad entre lo que crea dos subjetividades que serían víctimas y los victimarios. Hegel tiene que ver con el reconocimiento. Se plantea en una obra que se llama La Fenomenología del Espíritu. Aquí les comparto una imagen de la carátula, la traducción del profe Juan Aurelio Díez, que es una traducción impecable, que valdría la pena que ustedes la tuviesen, que sea simplemente como colección, pero es una tarea, es un trabajo impecable. De esta obra, hay que decir que Hegel interpreta que el personaje femenino sería Antígona, es la expresión del amor y también de la religión. Que hay una, digamos, hay una percepción del derecho y de la ley divina muy en relación con lo femenino, muy en relación también con lo popular. Que de alguna manera, digamos que Antígona escribe peticiones muy populares. Quiero enterrar a mi hermano. Muy popular, como casarse, como bautizar. Tiene que ver mucho con la religión popular, ya en Grecia. Entonces,
ya tiene ese sentimiento amoroso hacia su hermano de sepultarlo. Y Creonte tendría que representar el derecho del Estado, la ley de los hombres. Esto se ha prestado para interpretaciones, digamos, interpretaciones, por ejemplo, de que Antígona tendría ser un poco como la defensora de los derechos de género en la antigüedad, una lectura así, feminista de Antígona, y a Creonte se le tipifica como el macho patriarcal, estatal de los hombres, desgraciado. Entonces, por ejemplo, está esa lectura, o sea, que Creonte es un machista patriarcalista estatista. Pero, dice Hegel, esta cita la tomo de las lecciones de estética, que sería una obra interesante para hacerla participar en esta interpretación que proponemos. Entonces citamos a Hegel. Dice Hegel, la ley pública del Estado está en conflicto con el íntimo amor familiar y el deber para con el hermano, la mujer. Antígona ve como patos el interés familiar, frente el hombre, el bienestar de la comunidad. Combatiendo contra la propia ciudad natal, Inicios había caído ante las puertas de Tebas, Creonte, el soberano, amenaza con la muerte, frente a una ley públicamente difundida que en el honor de la sepultura de aquel enemigo de la ciudad. El Antígona no puede aceptar esta orden, que no afecta el bien público del Estado, y cumple como hermana con el sagrado deber de sepultar por la piedad de su amor hacia su hermano. Invoca entonces la ley de los dioses. Los dioses que ella venera son los dioses subterráneos del Hades, internos del sentimiento, del amor, de la sangre, los dioses de la luz de la vida libre y autoconsciente del pueblo y del Estado. Vean ustedes cómo Hegel, digamos que caracteriza esa diferencia entre el interés de Antígona, sería un poco el interés de las víctimas en un escenario de guerra, y el de Creonte, que sería un poco el rol de los victimarios también en un escenario de guerra. ¿No? Buscan una manera de inventar una ley para mantener dominadas a las víctimas. Y en cambio, Antígona, desde la ley divina, superior a la ley de los hombres, busca de alguna manera resarcir su dolor, y entonces sepultar santamente a su hermano. Tenemos una confrontación radical entre lo popular y sus estatales. Y sobre esta primera aproximación, pues hay unas preguntas que me gustaría formular, que también se las dejo para que la consideremos un poco al final de la charla. Pues que ustedes de alguna manera están mirando pantalla, tomando notas y lo están haciendo muy bien. Esto permite un poco dinamizar la charla al final cuando entremos a la parte de las preguntas, profundizamos un poco más. Entonces, hay que preguntarnos quién tiene la razón. ¿Antígona o Creonte? ¿No? Pues ahí sí se los dejo a su criterio y a su formación, lo que ustedes piensan respecto a esta discusión fuerte entre lo jurídico estatal frente a lo amoroso moral, podríamos llamarlo así. Entonces, reconociendo que efectivamente hay un conflicto de intereses y un conflicto, digamos, fenomenológico en relación con nosotros, que mientras que uno aplica la fenomenología del amor, lo otro lo hace desde la fenomenología, digamos, derecho. Entonces, hay que pensarlo, ¿qué conflicto, de qué se trata este conflicto? ¿Y un conflicto moral? Habría que explicar por qué se trata de un conflicto moral. ¿Es un conflicto político? Entonces habría que explicar por qué es un conflicto político. Se trata más bien de un conflicto psicológico. Entonces habría que explicar por qué es un conflicto psicológico. Y en últimas, que es lo que nos interesa acá, es un conflicto fenomenológico, y nos habría que explicar, o sea, que es un conflicto en cuanto a las vivencias, las experiencias, la existencia misma. Tenemos una segunda aproximación a la historia de Antígona y su conflicto con Creonte, particularmente con el edicto de Creonte. Y tiene que ver con la confrontación entre la ley del Estado versus el amor. De alguna manera, la trama literaria de la tragedia de Sófocles plantea para la filosofía un reto epistémico, ético y político, es de resolver el dilema entre actuar en función de la obediencia a una ley o de la motivación afectiva del amor y la misericordia. ¿No?
En el núcleo del drama humano vivido por Antígona se encuentra el problema filosófico de cómo reconocer al otro a través de los recursos que ha dispuesto las instituciones y la cultura humana y que se encuentran a la mano. Las leyes, el amor. Es que dije, leyes, el amor. Bueno, esta parte es creo yo la que más nos interesa, pues porque tiene que ver un poco más con el tema que nos convoca en el curso. Bueno, que tiene que decir la fenomenología de los afectos en tiempos violentos. Entonces, ustedes ven en este esquemita, entonces podemos caracterizar un poco el planteamiento fenomenológico sobre las afecciones, los afectos, también más que las afecciones, los afectos. De la siguiente manera. Entonces, en un sentido epistemológico, los afectos y las emociones son ambiguos, son borrosos, son difusos. Vemos que los afectos son muy porosos, quiere decir que están muy en el cuerpo. De eso, pues Antígona nos da un ejemplo, que la mujer está supremamente ofendida, está desestabilizada, está casi con ira, que mata a Creonte, ¿sí? Que muestra un poco en la tragedia Antígona. Hay una fuerza epistemológica que tenemos que reconocer, ese carácter ambiguo de las emociones, que nos lleva un poco a pensar el tema de la exaltación racional y el vigor geométrico, ¿no? Tiene que ver con temas morales, emocionales y afectivos, ¿no? Cuando hablamos de exaltación racional y vigor geométrico, hay que ver un poco el contraste entre Creonte y Antígona. Digamos que exaltación, el pensamiento ilustrado estaría un poco de la mano de Creonte, justamente. En él está la exaltación racional y el vigor geométrico. ¿Por qué está la exaltación racional? Que Creonte está diciendo a Antígona, hay un edicto que prohíbe enterrar al, al insubordinado, al revoltoso. Y la afectividad de Antígona dice, no, pero es que es mi hermano, que yo amo a este tipo. No solamente lo amo, sino que también por las leyes de Dios, leyes divinas, se merece un entierro de celo. Eso lo podemos decir, digamos, en la confrontación entre la fenomenología y la ilustración. Y tenemos ahí una postura que sería un poco la intermedia, la de Martha Nussbaum, para quienes quieran, entonces lo pueden ver más adelante seguramente, pero Martha Nussbaum habla de una ética del cuidado. La propuesta de Nussbaum es como un intermedio entre lo ilustrado, digamos, lo fenomenológico emocional. Entonces ya dice, no, pues aquí lo que nos toca es, entre los extremos de Antígona y Creonte, tenemos que hablar de una ética del cuidado. La escuela de Frankfurt también tiene una propuesta, una respuesta a la, digamos, la antinomia entre Antígona y Creonte, y para ellos claramente, pues, para los de Frankfurt, Antígona es la que tiene un poco la batuta. Esos trabajos de familia de los frankfurtianos, particularmente que por ejemplo, Erich Fromm, fue como la línea psicológica y psicoanalista de Frankfurt. Yo tengo una teoría sobre cómo, digamos, visiones modernas de la emocionalidad lo que hacen es erosionar la vida afectiva y desdibujar el sentido del amor. Claramente la postura de Antígona es una postura de la familia. En ese sentido, los frankfurtianos, como críticos también del Estado Nacional Socialista y de la Segunda Guerra Mundial, plantean que efectivamente fue el Estado el que de alguna manera orquestó el exterminio judío y fue el Estado de alguna manera el que auspició toda la matanza, toda la, el holocausto. Entonces, cuando la escuela de Frankfurt está, oye, hay que volver a pensar, la familia le está haciendo en crítica un poco la realidad sociocultural que dejó, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Y ahí viene la pregunta de Adorno, ¿para qué pensar, para qué hacer filosofía
después de Auschwitz? Es una pregunta que hace Adorno. Entonces, claramente, por ese lado. También los estudios etnometodológicos, Carol Garfinkel, Erwin Goffman, digamos, pensar más bien de una perspectiva más antropológica, ¿no? Este Garfinkel piensa el asunto un poco de el papel que ejerce la fenomenología para fundamentar las investigaciones sociales, o más desde la metodología y la epistemología. También había una esfera filosófica, vamos, en respuesta al caso Creonte Antígona, de la perspectiva de Alfred Schutz, Peter Kersberger y Thomas Luhmann. Es una perspectiva sociológica, ¿no? Digamos que para estos autores habría que pensarse más bien una terapéutica fenomenológica para atender el problema social. Es un poco lo que hemos hecho en Colombia con todo este tema, digamos, de la Comisión de la Verdad, todas estas tareas sobre la memoria, de memoria histórica. Colombia ha estado muy en la onda de una perspectiva sociológica, filosófica, el problema de violencia, digamos, de guerra. Tenemos un poco un par de autores, que es muy interesante, digamos, acá distinguir, toman el tema de la fenomenología de los aspectos. Entonces, por un lado, Max Scheler y Martin Heidegger. Max Scheler es un autor que yo recomiendo mucho, espero que ojalá algún día lo puedan leer. Es un autor brillante, este es un discípulo de Husserl. Se muere en un accidente automovilístico, muere muy joven, casi a los 40 años, pero dejó una obra extensa y es uno de los mejores escritores que yo he encontrado en filosofía, por lo menos las traducciones que yo encuentro en Max Scheler son maravillosas. Estos dos sí que estaban un poco en la antípoda, Scheler y Heidegger. Entonces, que digamos que mientras que Scheler parte efectivamente de la realidad y del vacío existencial, él llega un poco a la simpatía y al amor. Heidegger también lo hace con el Dasein, pero él concluye de que pues no es simpatía y amor, sino que es angustia, aburrimiento y maquinación. Aquí está Antígona, ¿no? Antígona está entre la simpatía y el amor, Scheler sería muy Antígona, Heidegger sería un poco Creonte, ¿no? Sobre todo tal vez en la perspectiva de la maquinación, ¿no? Porque eso es Creonte, eso es tipo que está maquinando con las leyes a ver cómo jode a la estirpe Antígona y acabarla. Como les digo, ahí de fondo hay una venganza. Entonces, en Max Scheler hay una fenomenología de los valores, también está en Heidegger, en Scheler hay unos sentimientos y emociones, por ejemplo, la empatía. Hoy se habla todo el tiempo de empatía. Max Scheler es el que desarrolla esa idea filosófica y una perspectiva desde la fenomenología. Entonces, estos dos autores descubren que hay factores emocionales que animan a través de la existencia y esos factores emocionales rehabilitan un componente afectivo que tiene que ver con el tema del ser. El ser. Pues claramente es un ser mediado por las emociones y la existencia. Entonces, esos autores hay una apertura afectiva al mundo, sea desde la angustia en Heidegger, sea desde el amor en Scheler. Esta angustia, digamos que nos descubre una disposición afectiva, y el Dasein, y Max Scheler abre la realidad del otro. Y abren de manera inmediata toda una situación de vida. En este caso, pues la situación de vida es la confrontación entre Antígona y Creonte, entre el amor, por un lado, y de otro, la ley del Estado. Hay una serie de categorías fenomenológicas que tienen que ver con los afectos, en los que se encuentran Max Scheler como Heidegger, el espanto, la intención, el júbilo, la duda, el asombro, la angustia, la preocupación, el éxtasis, el aburrimiento. Todas esas son experiencias del mundo, son vivencias que se encuentran propiamente en Antígona. La mayoría, Antígona pasa por todas esas en su situación, digamos, emocional con su hermano.
Bueno, ¿cuáles serían entonces los aportes de la fenomenología, los afectos, a esta discusión entre Antígona y Creonte? Entonces, mientras que Heidegger plantea, digamos, una disposición afectiva desde el Dasein, angustia es una función ontológica existencial. En ese sentido, angustia se convierte, digamos, en una modalidad fenomenológica, hace parte un poco también de la realidad humana de las víctimas. Y, de otro lado, está la postura del amor, Max Scheler, pero ese amor, de alguna manera, nos recuerda de que hay un otro que nos está interpelando, hay un otro que nos está diciendo que hacer algo. Ese otro es ni más ni menos, en el caso de Antígona, su hermano Polinicio. Esta imagen acá, y hay un acto de amor. Suena un poco concertada por la situación, muerte de su hermano querido, y por otro lado, lucha con Creonte y la ley. Entonces, esa sería mi presentación, compañeros y compañeras. Me gustaría conocer un poco por cuál pregunta nos vamos. Y vamos por esta. ¿Quién tiene razón, Antígona o Creonte? Y bueno, conocer sus posiciones. Muchas gracias. Javier, adelante, tiene la mano, Javier. Listo, gracias. Bueno, a ver, a mí el tema de la guerra y de, digamos, usando también un poquito aquí el mito o sí, la mitología de Antigua. Yo lo que quiero mostrarles aquí un poquito es, hay un estudio de un psicólogo social que también se dedica mucho a la psicología moral, que se llama Jonathan Haidt, que salió en 2019, en el cual habla un poco sobre la psicología moral, ¿sí? Y cómo la moralidad se ve afectada o se ve influenciada por ciertas emociones y por ciertas, llamémoslo, percepciones que tienen los seres humanos. Si usted me permite, le voy a robar un momentico la pantalla, ¿sí? Claro. Ah, pero yo no puedo proyectar. No. Yo dejo dejar de compartir. No, pero no me deja compartir porque es que quería mostrarles una gráfica de este Pero es que me lo compartas por el chat, yo lo proyecto. Ah, ok, perfecto, sí, porque es que a mí lo pongo. Bueno, entonces lo que les estoy mandando ahí es el resultado de este estudio y cómo el concepto de moralidad va cambiando de acuerdo a cómo perciben las personas ciertos criterios, ¿sí? Esos criterios, como los ven aquí, pues ya lo van a poder ver apenas lo pueda abrir. ¿Ya lo tienen? Hola. Sí, Javier, yo ya lo veo. ¿Sí lo pueden ver? Ok, perfecto. Entonces, fíjense que este estudio encuentra que hay realmente 6 factores importantísimos dentro de la psicología moral
y que tienen que ver con estos, bueno, digamos en este gráfico no aparece el de libertad, porque después lo incluyen en el libro, pero fíjense que son cuidado, equidad, lealtad, autoridad y santidad. Y cómo, miren, de izquierda a derecha, realmente si ustedes miran, por ejemplo, cuidado y equidad para la personalidad o para las personas de personalidad muy liberal, lo más importante termina siendo los conceptos de cuidado y equidad y empieza a ser menos importante la lealtad o la autoridad, como es en este caso de Antígona, lo que significa la ley que emitió el rey, ¿sí? Al respecto de lo que es más importante, si es la ley o el cuidado por otro lado, o si es la equidad por el otro lado, ¿sí? Entonces, en las personalidades liberales es mucho más importante eso, el cuidado y la equidad. Pero ahora si nos vamos hacia el otro lado, si ustedes lo miran, para las personalidades más conservadoras, es mucho más importante lo santo, lo sagrado, ¿sí? La autoridad, la lealtad es muchísimo más importante que el mismo cuidado y equidad. Por eso muchas veces en las personalidades mucho más conservadoras se dice, no, se puede mantener el orden y no importa que haya daños colaterales, llamémoslo así, ¿sí? Porque se está conservando el orden. Entonces, a lo que voy con todo esto es que desde el punto de vista de la fenomenología, fíjense que la misma moralidad termina siendo una cuestión que no, y como es la guerra en este momento, porque tanto israelíes como palestinos, cada quien pretende ser justo, ¿sí? O cree que es justo desde su propia óptica, ¿sí? Es muy importante, pensaría yo desde la fenomenología, permitir llegar a ver cómo es que el otro percibe desde su propia realidad y cómo su moralidad también depende de su propia emocionalidad y de sus propios preconceptos para poder llegar a conversar con el otro de otra manera, ¿sí? No desde el de usted está totalmente mal, usted no tiene ni idea de lo que es, usted es una bestia, lo que sea, ¿sí? Sino si uno entiende la posición del otro desde de esa variación, ya sea desde la posición más liberal o más conservadora, y entiende por qué se va moviendo su moralidad de acuerdo a eso, creo que es mucho más posible un diálogo, un diálogo en este tipo de situaciones. Entonces, en lo que veíamos de Antígona, veo a Antígona totalmente hacia la izquierda de la gráfica y veo, no me acuerdo el nombre del gobernante, hacia el otro lado de la gráfica, pero cómo ambos igualmente consideran que son justos desde esa percepción. Muchísimas gracias, Javier, por ese aporte desde la psicología, por lo que veo. Interesante esa cuantificación, realmente da elementos para hacer como una valoración muy una perspectiva como psicológica también. Bueno, lo interesante de la fenomenología es que trata de abrirse camino hacia el tema de las experiencias subjetivas. ¿Cómo se produce ese relato? ¿Cómo? Realmente pues, tendríamos que hacer una investigación en terreno, ya en la franja de Gaza, pero pues la cosa está peludísima para que se vea un viajado hasta allá y hacer como una recolección de información, claramente que sería muy valiosa. Yo creo que en redes podríamos hacerle, digamos, un seguimiento al asunto. Ves los relatos de los ambos bandos y ir descubriendo aquí cómo se va configurando un modo Antígona o un modo Creonte, cómo se va configurando. Ahora un tercer elemento, claramente. La historia, digamos, de Antígona es un texto literario para pensar los sistemas de la guerra como un duelo amplificado. Entonces, ahí la indagación es muy fenomenológica porque el duelo es una experiencia muy emocional, muy afectiva y tiene que ver con el dolor, ser querido, la pérdida del ser querido. Yo creo que ahí Antígona tiene toda una potencia grande, porque de alguna manera Antígona representa, y en la voz femenina, muy importante hoy en día, toma los estudios de género cada vez lo firman así,
La voz las voces de ellas son las voces de los marginados y la marginalidad. Hay que hacer una fenomenología de esa marginalidad, de esa popularidad y esa inclinación con lo sagrado. Ahora, en un contexto como el nuestro, un contexto, digamos, secular, moderno, la posición de Creonte es la posición del Estado, la posición de los racionales, la posición de los radicales, ¿no? No sé quién más quiere intervenir. Eso por pensar entonces, compañeros, que quedaron dormidos o impactados, no sé. Entonces, bien. Sí, Juan. Bueno, para complementar, pues el contexto, bueno, no sé si mi señal estaba un poco bajita o bueno, la con la que estabas transmitiendo. Sin embargo, entendí, digamos, la drama de Antígona, digamos, una similitud lo que está pasando entre Israel, Palestina, Ucrania y Rusia. Y bueno, partiendo de una frase de Heráclito donde dice que la guerra es el padre de todas las cosas, que pues pone y quita reyes, hace mendigos y hace príncipes. Bueno, una referencia muy interesante desde el punto de vista griego, como el pólemo, como una actividad muy cotidiana en la cultura griega. Sin embargo, las fracturas sociales que vemos hoy en día entre estas sociedades que sin duda alguna también tienen que ver mucho con la separación de la religión y el Estado, los derechos del individuo, los derechos de un Estado para imponerse sobre, sobre el contexto general de lo que es una sociedad, pues desde el punto de vista fenomenológico, analizar y adentrarnos en, en esta historia que no es nueva, sino que tiene más de 2000 años de conflicto entre estos pueblos, pues lo importante de esto radicará entonces en comprender el discurso de estas dos sociedades o de las sociedades que se confronten. ¿Quién tiene la razón? Pues probablemente ninguno de los dos, porque pues habrá algún punto intermedio en el que algún día tendrán que llegar o en el que será el punto de inflexión para que se destruyan totalmente, porque pues esa es la naturaleza del hombre y es lo que nos ha enseñado a través de la historia con sus actos despiadados en el conflicto, por así decirlo. Entonces, muy interesante el tema y afortunadamente pude estar, digamos, en los últimos momentos que fueron los más importantes. Muchas gracias. Muy bien, Juan, muchas gracias. ¿Qué nos puede decir Miguel Andrés? Adelante, Miguel, te escuchamos. Bueno, parece que a Miguel se le dañó el micro. Juan, ¿quiere otra vez decir algo? No, se me quedó la mano ahí arriba, qué pena. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, este fue el CIPAS del día de hoy. Algunos quisiera rematar diciéndoles que les envío un correo electrónico, ojalá lo puedan revisar, particularmente el correo de la plataforma del curso virtual,
invitándolos a ser parte del grupo de inflexiones fenomenológicas, al semillero de investigación. Solamente invitarlos a que lean ese mensaje y si están interesados, pues seguir con mucho juicio el diligenciamiento del formato, la creación de CVLAC, la creación de Google Scholar, de ORCID. Y si se deciden y tienen determinación positiva en este emprendimiento académico, por supuesto, pues me escriban un correo electrónico compartiéndome los enlaces de esas tres cosas que les digo, CVLAC, ORCID y Google Scholar, a su nombre completo, identificación y correos electrónicos, y pues así, digamos, le daríamos un poco viabilidad a su existencia ante la UNAD. Digamos que hacer parte de un semillero de investigación nos permite un poco desarrollar algunas de las ideas anexas que hemos venido proponiendo el día de hoy, profundizarlas a lo mejor, crear grupos de estudios un poco más serios, más comprometidos con la fenomenología. Y bueno, la idea es que el semillero sea un trampolín para que usted conozca la vida académica de la fenomenología en Colombia, en Latinoamérica y a nivel mundial, participando en eventos, moviéndose por esos espacios académicos que son muy formativos y amplían las redes académicas. ¿Están interesados? Les agradezco que revisen ese correo y me den una respuesta, ojalá al finalizar esta semana, porque pues el 26 cierra la convocatoria, que es propiamente el viernes, para conocer interesados o interesadas. No siendo más, me despido, compañeros, y bueno, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por participar en este CIPA. Listo, profe, Muchas muchas gracias, buenas gracias. noches. Buenas noches para todos.